Buenos días. Damos comienzo a la sesión de pleno extraordinario prevista para el día de hoy. En la citación figura la motivación del carácter extraordinario de la sesión de hoy. Y paso a leer literalmente. La presente convocatoria de la sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación se motiva, por una parte, en la conveniencia de aprobación, si procede, de la propuesta de asistencia telemática de los corporativos a las sesiones de los órganos colegiados, especialmente por la situación de emergencia sanitaria, y la urgencia de concesión de la subvención a Cáritas para que pueda hacer frente a los gastos para atender las necesidades humanitarias ocasionadas por la COVID-19. Y en el resto de los puntos, en la necesidad de aprobación de estos expedientes que se incluyen en el orden del día antes de la finalización del año 2020. Pues conllevan en su tramitación el cumplimiento de una serie de plazos y resulta preciso la adopción de los acuerdos preceptivos antes de la finalización del ejercicio. Bien, pues antes de dar comienzo al orden del día, preguntar a los diferentes grupos políticos si hay alguna objeción a la convocatoria. Bien, buenos días. Mi objeción a la convocatoria es el horario de la misma, puesto que no se tiene en cuenta las jornadas laborales de los que no trabajamos en este ayuntamiento, de los concejales que no estamos liberados, y me gustaría que para las próximas sesiones, por favor, se tuviera en cuenta el horario de dichos plenos. Gracias. Bien, pues damos comienzo a los... Pero no, ahora. Yo quería también, quería también hacer una aportación muy similar a la que ha hecho María José y referirme a que hay que tener que cuando se celebran plenos ordinarios, esto no son comisiones ni juntas de gobierno, y hay que tener en cuenta a toda la corporación, que somos los que constituimos, toda la oposición y el equipo de gobierno que constituimos este pleno municipal. Y como decía ella, hay que tener en cuenta también los horarios laborales y los horarios de los demás compañeros de aquí. Solo eso. Nosotros, pues también en la misma línea que el resto de grupos, consideramos que es una falta de respeto, sabiendo que la mayoría trabajamos fuera de Caudete y es una forma de entorpecer la labor de la oposición cuando por la tarde se puede hacer el pleno municipal sin distorsionar ni dificultar la tarea del resto de compañeros y concejales que formamos esta corporación. Parece que empieza a ser un sello de la casa, del equipo de gobierno, esa falta de consideración. No, indicar que bueno, el compromiso existe en los plenos ordinarios, no hay nada referido a los plenos extraordinarios ni a las comisiones, y que el equipo de gobierno, en función de la tramitación, agilidad y poder hacer todos los expedientes y remitirlos a los órganos colegiados que les corresponda, utilizamos aquellos horarios que consideramos más necesarios o que se ajustan más a las necesidades del equipo de gobierno, en este caso. Por lo tanto, no hay ninguna irregularidad en que se puedan hacer por la mañana. Otra cosa es que a ustedes les puedan venir bien o les puedan venir mal. También cuando ustedes se ofrecieron a ser políticos tenían que tener esa disposición de saber que aquí se puede venir por la mañana porque legalmente te pueden convocar y tienes que tener esa disponibilidad, y que tenemos que ser flexibles para este tipo de horarios. Muy bien, muchas gracias. Damos comienzo al orden del día. En el primer punto, la aprobación de la propuesta de asistencia telemática de los concejales a las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento. Tiene la palabra el concejal delegado Luis Felipe Mañón. Bien, celebrada la Comisión Informativa de Asuntos Generales el pasado día 4 de diciembre para tratar la aprobación de la propuesta de asistencia telemática de los concejales a las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento, en la cual la regulación se podía realizar por el Reglamento Orgánico Municipal como mínimo en un acuerdo organizativo que debe contemplar los supuestos en los que se autoriza la asistencia a las sesiones y el voto telemático, las formas en que se podrá emitir, los sistemas de comunicación que podrán emplearse, que deberán ser seguros, y la forma de garantizar la autentificación o la autenticación del concejal y de su liberación en el voto.
El Ayuntamiento podrá establecer una regulación para la celebración de las sesiones de forma telemática, bien por videoconferencia, que es lo más habitual, o por audioconferencia. Y en esta asistencia telemática la podrá establecer en los supuestos que estime convenientes, donde las sesiones presenciales no se puedan dar o se encuentren gravemente dificultadas. Por lo tanto, por lo expuesto, esta alcaldía propone aprobar la posibilidad de asistencia telemática de los concejales a las sesiones presenciales de los órganos colegiados del Ayuntamiento en los siguientes supuestos: situación de baja por enfermedad, permiso de maternidad, situación de cuarentena por haber estado en contacto con un positivo de COVID-19 o por baja laboral por COVID-19. En todos estos supuestos deberá de acreditarse previamente por el concejal, mediante justificación médica, que la asistencia a la sesión no incide negativamente o perturba el proceso de curación. Segundo, que la forma de asistencia a las sesiones y emisión del voto en la modalidad telemática sea mediante videoconferencia. La aplicación informática que se utilice en cada sesión será la que se determine por el responsable del Departamento Municipal de Informática, atendiendo a las circunstancias concretas en cada sesión y que, en todo caso, deberán ser seguros. Y tercero, que la forma de garantizar la autentificación del concejal y su libertad de emisión de voto se realizará mediante la visualización en pantalla del DNI, pasaporte o carnet de conducir a la secretaria del Ayuntamiento antes de iniciar la sesión. La comisión, deliberado sobre el asunto en votación ordinaria y por unanimidad de los concejales asistentes, dictamina informar favorablemente la propuesta de la alcaldía de asistencia telemática de los concejales a las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento y, en consecuencia, elevarlo al Pleno del Ayuntamiento para la adopción de los oportunos acuerdos. No tengo nada más que comentar. Muy bien, comenzamos con el turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. Coalición Centro Democrático tiene la palabra. Como se suele decir, más vale tarde que nunca. Es algo que se debería haber hecho ya. El 31 de marzo el Gobierno modificó ya el artículo 46 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. En su disposición segunda, el Real Decreto 11/20, en el que ya se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico frente al COVID-19. Mi posicionamiento al respecto, como ya manifesté en la comisión, va a ser a favor, entendiendo necesaria que por circunstancias de fuerza mayor y demás no quede suspendida la actividad de los órganos colegiados del Ayuntamiento. Hoy en día el Ayuntamiento posee medios materiales suficientes de manera telemática para proceder de esta manera excepcionalmente. Pero, como ya he dicho, esto llega tarde. Unidas por Caudete. Pues un poco en la misma línea. La secretaria en el informe indica que esto se puede hacer porque se acaba de producir una modificación de la ley, pero claro, es que en realidad esta modificación hace más de 8 meses que se produjo. Dice el refrán, como decía María José, que más vale tarde que nunca. El problema es que todo, casi todo, lo hacéis tarde. A todo llegáis tarde o ponéis una excusa. Hemos tenido 4 plenos desde que se modificó esta ley. Ha habido 4 plenos en los que se podría haber traído. Plenos que habéis modificado a vuestro antojo el día de celebración porque decíais que no teníais suficientes expedientes o suficiente documentación para llevar al pleno. En la justificación lo decíais y aquí lo explicabais. Y yo creo que este, por ejemplo, podría haber sido uno de los puntos que se podría haber traído. Pero nada, eso. No entendemos esta demora, que hayáis tardado tanto en traer esto, y lo mismo, que siempre llegamos tarde a todo. Grupo Socialista. Vale. Pues, en primer lugar, nos parece muy acertado facilitar la asistencia a los plenos, poniendo en marcha la celebración de esta asistencia y votación telemática, pero en la misma línea que han estado comentando mis compañeros, nos parece que la medida se ha demorado excesivamente, ya que es una propuesta que, a nuestro juicio, debería haberse llevado a cabo en el primer pleno ya desde que se modificó la ley en marzo, como se ha hecho en otros pueblos y en otras ciudades. Creemos que, además, es una decisión que realmente viene motivada por la baja de una concejala del equipo de Gobierno para asegurarse los votos que necesita en el pleno. Es decir, no se trata de una resolución que pretenda facilitar la asistencia al pleno del resto de los concejales, sino que es una determinación que mira una vez más solo por el interés de su grupo político. Si a ustedes les interesara la democracia, el debate, no convocaría los plenos a su gusto en días y horas no previstos.
que dificultan en gran medida la asistencia del resto de los grupos al Pleno. Estamos tristemente acostumbrados a que esta es su manera de hacer las cosas y sabemos que esta demanda y esta queja que hemos también mostrado al inicio del Pleno todos los grupos caerá una vez más en el olvido. Respecto al señor Bañón, quiero decirle que yo tengo disponibilidad plena. Soy funcionaria, pido permiso y vengo al Pleno. Pero explíquele usted a mis alumnos y a los padres de mis alumnos por qué tengo que estar aquí en vez de dando clase cuando se podía hacer los plenos por la tarde sin ningún problema. Sin embargo, respecto a lo de facilitar la asistencia, pues nos parece muy bien, ya que nosotros sí que estamos dispuestos a facilitar las cosas para representar la voluntad de todos los caudetanos y por eso vamos a votar a favor de esta propuesta. Grupo no adscrito y Grupo Popular. Me alegro de que estemos todos de acuerdo de que efectivamente es una medida que facilita que podamos participar todos en ese pleno, que es donde tenemos que hacer las delegaciones de manifestar nuestras opiniones y emitir el voto que nos corresponde. También, como ha dicho, estoy de acuerdo muy bien con Pedro, que ha dicho que efectivamente han pasado 4 plenos. Yo esperaba que en estos 4 plenos que han pasado, en esas tantas mociones que habéis presentado, hubieseis puesto alguna en este sentido. Pero no, habéis dejado pasar estos 4 plenos y vosotros os quejáis de que viene tarde, pero realmente no habéis aportado nada tampoco en este sentido, ¿no? Como eras consciente totalmente de esta situación, algunas de esas alegaciones, incluso algunas de esas mociones que habéis presentado, podían haber ido en este sentido, que seguramente, igual que vosotros apoyáis esta propuesta, la habríamos apoyado totalmente. Por lo tanto, achacar al Gobierno de que hacemos tarde, mal y nunca, escuchar, aquí somos todos concejales, todos traemos propuestas, todos traemos ideas y ojalá que lo hubieseis traído vosotros, pero no ha sido así, la ha traído el equipo de Gobierno y como se dice el refrán, más vale tarde que nunca, porque la oposición en este caso tampoco se ha movido mucho, que digamos, ¿no? Segundo turno, intervenciones, si quieren hacer uso de la misma. Coalición Centro Democrático, su turno. No voy a intervenir, solamente decirle, Felipe, que una moción, hijo mío, para esto me parece un poco fuerte, ¿no? Una modificación que hace el Gobierno, que tiene que estar aprobado por la Corporación Municipal, que nos digas que tenemos que traer una moción para modificar esto. Me parece un poco fuerte. Unidas por Caudete. Siguiendo utilizando los refranes, ya vamos conociendo cómo caza la perra. Y fíjate que me había apuntado la respuesta para darte esta mañana, antes de empezar el pleno, porque me hace mucha gracia que hoy, en este pleno, en el anterior y en todos, estéis utilizando mucho la técnica esta de tirar balones fuera. En cuanto decimos algo que nos gusta, la culpa no es vuestra, la culpa es de otro. O nuestra incluso, en este caso. Pero es que, claro, que hemos traído mociones, pero es que viendo lo que hacéis vosotros con nuestras mociones, que seguramente nosotros hoy vamos a votar esto a favor, pero es que si lo hubiésemos traído nosotros, hubieseis votado en contra. Grupo Socialista. Me remito a la moción antiocupación para ejemplificar lo que acaba de decir Pedro. Grupo no adscrito, quiere intervenir, y Grupo Popular. Bien, pues para terminar, efectivamente, habéis traído mociones mucho más peregrinas que esta, que hubiera sido una moción bastante sensata. Por lo tanto, me remito a lo mismo, es decir, traéis cuestiones que a veces no son competencia de este Pleno, y esto que sí es competencia de este Pleno, pues no habéis aportado nada tampoco. Por lo tanto, es decir, bueno, es una cuestión de echar balones fuera a vosotros en vuestra propia responsabilidad de traer propuestas que realmente sirvan para algo como esta, posiblemente. Es decir, bueno, pues mira, es el equipo de Gobierno quien la trae. Por mucho que digáis que viene tarde y mal y nunca, no habéis hecho ninguna propuesta en este sentido, ni alguna aportación en este sentido, y tiene que ser el equipo de Gobierno quien la traiga. ¿Para beneficio del equipo de Gobierno? Pues no, es para beneficio de todos los concejales, porque en esta situación ¿vosotros estáis exentos de poder tener el COVID, alguno de la oposición? ¿Estáis exentos de alguna circunstancia de la que esta propuesta incluye de baja laboral, de baja de algún tipo? Por lo tanto, decir que es para aprovechamiento del equipo de Gobierno es un brindis al sol. Lamentablemente, si no tenéis otras más objeciones de más peso, pues bueno, nos quedaremos con esas y diremos que bueno es lo que tiene que decir la oposición, que está en contra de estas circunstancias. Nosotros creemos que es bueno para todos los presentes aquí y también para los que no han podido estar esta mañana, porque les permite dar su opinión sobre los temas que se van a tratar en el Pleno y emitir su voto como cuestión importante y trascendental de cualquier pleno de un ayuntamiento.
Muchas gracias, Luis Felipe. Procedemos a la votación de la propuesta. Coalición Centro Democrático. A favor de la propuesta, que no de la moción. Unidas por Caudete. A favor. Grupo Socialista. A favor. Grupo No Adscrito. Y Grupo Popular. A favor. Queda aprobada por unanimidad de los asistentes. En el segundo punto tenemos la resolución de alegaciones presentadas al acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal número 10, reguladora de los residuos sólidos urbanos, y si procede la aprobación definitiva de dicha ordenanza fiscal. Tiene la palabra el señor concejal delegado de Economía y Hacienda, Luis Felipe Bañón. Bien, celebrada Comisión Informativa de Economía y Hacienda el pasado 4 de diciembre para la resolución de alegaciones presentadas al acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal número 10, reguladora de residuos sólidos urbanos, y si procede aprobación definitiva para dicha ordenanza. La Comisión deliberado sobre el asunto en votación ordinaria con el voto en contra de los 5 concejales del Grupo Municipal Popular, el voto en contra del concejal no adscrito, señor Pagán Tomás, el voto favorable de los 2 concejales presentes del Grupo Municipal Socialista, el voto favorable del concejal del Grupo Municipal Unidas por Caudete y el voto favorable del concejal del Grupo de Coalición Centro Democrático, dictamina informar desfavorablemente la estimación de la alegación presentada por el interesado contra el acuerdo de pleno de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal número 10, reguladora de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, monda de pozos negros y limpieza de calles particulares. En consecuencia, elevarlo al Ayuntamiento Pleno para su resolución y aprobación definitiva de esta, si procede. Indicar que la alegación presentada es la siguiente, y voy a ceñirme ya directamente a esas alegaciones, ¿no? La primera alegación corresponde y dice: primero, se incumple el principio de equivalencia, pues los ingresos que van a ser superiores a los gastos, puesto que se está computando en el cálculo un excesivo número de horas de personal, como por ejemplo del SAC, cuando sus horas están justificadas por otras partidas del presupuesto municipal, o bien secretaría con 10 horas, un administrativo con 500 horas, lo que significa dedicación plena durante 3 meses y medio exclusivamente para esta tasa, algo que es evidente que no coincide con la realidad. Otro claro ejemplo es de la recaudación, que se computan 200 horas para gestionar el cobro de la tasa, lo que equivale a mes y medio de trabajo. También se han incluido partidas, como son del ecoparque, que no deberían ir vinculadas a esta tasa, como por ejemplo la retirada de sus productos animales, por valor de 2.065 euros. Segundo, existe cierta interpretación en la ordenanza que puede tratarse de relativa, pues difiere entre locales comerciales no afectos de actividad, clasificación F, con establecimientos comerciales, clasificación S, sin definir en qué se basa para diferenciar estos. Pues hay multitud de locales comerciales que están dispuestos para ser establecimientos, pero no tienen actividad. La diferencia económica es grande, de 52 a 127 euros, más del doble. No queda definido quién identifica el local comercial y lo clasifica según la categoría. Tercero, por todos es conocido en los medios digitales que el Ayuntamiento de Caudete ha obtenido en el pasado cierre presupuestario un superávit de 1 millón de euros, por lo que ahora, con la actual situación que afecta a todos los sectores, no se entiende esta subida mediante una tasa que afecta a toda la población por igual, sin diferenciar disposición económica. Cuarto, habría que plantearse el traspasar la potestad del cobro de Gestalba, pues es muy posible que se ahorraran costos de personal, lo que permitiría rebajar el tipo de impositivo de la tasa, por todo lo cual se solicita que se tenga presentado en tiempo y forma y se admita a trámite por escrito alegaciones y que unos y otros sean tenidos en cuenta en el órgano competente para redactar la propuesta de resolución definitiva. Caudete, 17 de noviembre de 2020, señor Ismael Sánchez Tecles. Bien, con respecto a esta alegación que presenta, tenemos los informes en el cual, bueno, pues el informe de intervención nos dice que no es cierto que se vulnere el principio de equivalencia, por lo tanto, en su primera alegación no corresponde y no sería cierta la interpretación que hacen de la misma. En el segundo informe, que es el de Manuel Serrano, indica que el ecoparque municipal forma parte del sistema municipal de recogida de residuos sólidos urbanos y, por tanto, su costo debe integrarse en el costo general del servicio. Que los subproductos de animales domésticos, conforme al artículo 3, apartado B de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, tendrán la consideración de residuos domésticos los animales domésticos muertos y, por lo tanto, deben gestionarse como residuos domiciliarios y computarse en la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos. El coste de dicho servicio está calculado conforme al contrato de adjudicación del servicio y retirada de sus productos animales recogidos en el Centro Municipal de Acogida de Animales Domésticos mediante resolución 1084 de 8 de junio de 2020, lo que informa los efectos de consideren oportunos. Luego, el informe del tesorero indica que, en cuanto al contenido de la alegación que afecta directamente a tesorería, se indica que en la misma el cómputo de 200 horas para gestionar el cobro de la tasa no coincide con la realidad, que efectivamente es de todo punto imposible hacer un cálculo exacto de las horas que se dedican en el departamento a cada asunto. No obstante, la cuantificación de 200 horas señalada por el alegante,
que se derivan del informe emitido con fecha 21 de septiembre de 2020, se encuentra dentro de lo totalmente razonable. Ello es así porque en la alegación solo se tiene en cuenta la gestión de cobro de la tasa, pero es el propio departamento el que también asume mediante otro tipo de actuaciones, tales como las altas, las bajas, las reclamaciones, los cambios de tarifa, avisos, email, correos electrónicos, envío de recibos, intercambio de ficheros, entre otros. Todo ello supone una dedicación que en ningún caso es inferior a la indicada cantidad, más bien al contrario, la puede superar ampliamente sin que en ningún caso llegue a ser más gravosa para la corporación municipal que la entidad que habría que pagar a Gestalba si se encargara de la gestión del cobro. Y en el informe de la secretaria pues indica que debería de admitirse a trámite la alegación presentada y nosotros en este caso pues debemos de hacer algunas indicaciones. Pues la primera, que en el informe de los estudios económicos que se redactan, en cuanto al interventor indica que no se supera el costo, pues hay un dato muy claro y que estaría indicando que si el costo del servicio ascendería a 444.000 euros, lo que se va a recaudar de la tasa, con la nueva tasa incluida, serían unos 390.000. Es decir, que ni siquiera en el mejor de los casos o en el peor de los casos, conforme queramos verlo, se va a acercar el importe de la tasa establecida al importe del costo, que hay más de 40.000 euros de diferencia entre la propuesta que se hace y el costo efectivo del servicio. Nada más. Comenzamos con las intervenciones de los diferentes grupos municipales. Coalición Centro Democrático. Bien, en la alegación que nos acabas de leer, presentada por un ciudadano de nuestra localidad, existen, como has dicho, los 3 puntos que se considera y que yo también considero que no se cumple. En cuanto al principio de equivalencia, aunque en el informe de la secretaria nos dice que no se incumple, en el informe del interventor no se hace mención al respecto. Y en cuanto al informe del tesorero, nos viene a decir que las horas de trabajo no coinciden con la realidad, es decir, que él mismo está diciendo que se ha estimado unas horas de trabajo que no coinciden con la realidad, que puede suponerse. Yo, en cuanto a esto, he hecho en falta un informe de personal al respecto. En cuanto a las partidas del ecoparque, en el informe de Medio Ambiente sí que nos dicen que se debe de incluir, puesto que tendrán la consideración de residuos domésticos, la retirada de subproductos de animales domésticos muertos, es decir, los animales muertos. Yo creo que si es así, que no digo que no sea así, si es así este coste de la retirada de los animales muertos debería de restarse de la partida de ecoparque presupuestadas. Y luego, lo que más controversia genera en esta ordenanza es la diferenciación de los locales comerciales, como bien se estipula en la alegación, afectos o no actividad. Visto el informe de intervención, donde hace referencia a esta diferenciación que se va a llevar a cabo, según dicen, por el IAE, es que esto, a ver si lo explico bien para que la gente me entienda. Creo que no es justo porque tenemos el típico ejemplo de locales comerciales que abren con un negocio y cierran a lo mejor a los 2 años. Vamos a poner el ejemplo más claro, por ejemplo, de una heladería que supuestamente abra en un local y solamente trabaje los meses de verano. Por solamente trabajar los meses de verano se le va a cobrar la tasa de la basura anual por un local con actividad económica. Yo creo que esto no es justo, porque por esta regla de 3, como no está especificado en la ordenanza, no está claramente especificado, yo creo que no sé a qué criterio se deja esto, a quién, al funcionario, al político, o a quién va a identificar este tipo de cosas para
para que estos locales comerciales no puedan efectuar una reclamación al ayuntamiento por no dejar claro en la ordenanza este tipo de cosas. En mi entender, creo que se debería de aclarar un poco, modificar un poco mejor esta ordenanza para dejar esto claro y no dar pie a este tipo de reclamaciones futuras de los locales comerciales. Unidas por Caudete. Como ya expresé en la comisión, no veo excesivo ni fuera de lugar estas alegaciones, ya que lo que sí que vemos excesivo es lo que ya hice referencia, es el número, por ejemplo, de horas destinado a este servicio, porque al fin y al cabo lo que se está haciendo es una modificación de la tasa, añadiéndole un nuevo servicio, una nueva prestación que se va a dar a partir de enero. Pero es que el aumento de horas que se produce, como dije en la comisión, me parece excesivo para dar ese servicio. Simplemente, como decía, si sumásemos todas las horas que se dan, quizá hay trabajadores del ayuntamiento que tienen que hacer una jornada y media entera. No sé, nosotros no estamos muy de acuerdo, pero es que además volvemos a reiterarnos lo mismo que dijimos en el pleno en el que se trajo la modificación de la tasa. No consideramos que es el mejor momento para subir una tasa municipal, por muy poco la cantidad que sea, que es lo que vosotros llevabais por bandera, que era poco la subida, pero consideramos que no es el momento. Y aparte de eso también, ya que estamos hablando de este tema de este servicio, llegamos un poco tarde, otra vez, en cuanto decíais en aquel pleno decíais que ibais a hacer una campaña como de información para que la gente supiese de qué se trata este nuevo servicio, porque al final lo que va a pasar es que se van a poner unos contenedores marrones en el pueblo y la gente no va a saber para qué sirven. Yo creo que ya se debería de haber empezado, por ejemplo, dando charlas en los colegios a todos los alumnos, que al final son la juventud y son los que luego a los padres les pueden explicar en cada casa, hacer alguna charla aquí en el ayuntamiento, en la Casa de Cultura, o movilizarse un poco en hacer algo, porque es que queda menos de un mes para que esto entre en vigor. Luego también quería hacer una cosa, porque como vosotros decís que tenéis un megaproyecto de eficiencia ecológico y medioambiental, en cuanto a eficiencia, ya que aprobamos lo de las medidas de sostenibilidad en el otro pleno, y como solamente queda un año de contrato de la recogida de basura y limpieza viarias, yo, por ejemplo, desde aquí lo que también propongo para que empecéis ya, para que luego no digamos que llegamos tarde o que no hacemos propuestas, es la idea, por ejemplo, de municipalizar el servicio de las basuras y de limpiezas viarias, que seguramente volveríamos a hacer una modificación de la tasa y quizá nos ahorraríamos algún dinero, ya que no tendríamos que pagar una empresa. Y me hace muchas gracias estar escuchando a la bancada del Partido Popular hablar y que Moisés no les diga nada cuando estoy hablando yo, pero quizá podéis... no, yo he dicho de la bancada del Partido Popular. Joaquín, si te has dado por aludido, lo siento. Y porque podíais pedir información... Sí, María del Mar, me refería a ti. Y podríais pedir información, porque se ha hecho en otros pueblos de España, en bastantes municipios, se han municipalizado, igual que se municipalizó el servicio del agua de Caudete, de abastecimientos de agua, y yo creo que ha supuesto a largo plazo, porque al final es un servicio que se presta y se va a seguir prestando, y creo que ha sido una mejora para el servicio. Grupo Socialista. Empiezo con una pregunta, Felipe, y es para que ahora en el segundo turno de intervención conteste sobre el remanente positivo de Gestalba, que ha beneficiado en este caso al Ayuntamiento de Caudete. Es decir, qué cantidad de dinero ha venido de la unidad de gestión de impuestos a Caudete. Creo que es un dato importante y el concejal de Hacienda lo debe de comentar ahora cuando empiece su intervención. Lo voy a resumir porque ya en el pleno anterior lo expliqué con bastante información, pero desde luego que no es el momento de una subida de tasas. En el anterior subida de tasas que se produjo sobre las basuras fue en el año 2011, con una subida bastante importante, y ya en su momento se incluyó muchas horas de trabajo. Nosotros tenemos cuantificado en un inflado de ingresos sobre el coste de 400.000 euros desde el año 2011, y eso es un dato importante, y ahora se vuelve a
aumentar la tasa, cuando con la subida, solo con la subida que se produjo en el año 2011, es más que suficiente para absorber el coste que produce ese nuevo servicio de recogida de contenedores marrones. Pero además se sube la tasa con menos servicio, es decir, en los informes vienen menos servicios de recogida de basuras. Por tanto, no es posible, no se entiende que en 2011 hubo una subida importante de tasas sobre las basuras, no se entiende que se vuelvan a subir ahora en el 2020 y además haya menos servicio en la recogida de las basuras. Por tanto, no entendemos para nada que esta tasa vaya hacia adelante. Grupo no escrito. Sí, solamente quería comentar sobre el tema de la puesta en marcha de lo que es el servicio, que en teoría la tenemos prevista para el 1 de enero. Pues sí, te puedo dar la razón en cuanto que a mí ya me gustaría a estas alturas estar un poco publicitando, informando al ciudadano de cómo lo vamos a hacer, pero esto tiene sus teclas y tiene sus pasos y lo vamos a hacer, o sea, no tengo ninguna duda porque lo tenemos todo armado, pero no nos podemos saltar ciertas cosas y entonces hay que ir al ritmo que se puede. Los contenedores los tenemos, les hemos cambiado ya la cerradura y las vamos a hacer para que se puedan hacer cerrados, porque los contenedores que vinieron de la Diputación eran abiertos y nosotros los queríamos cerrados. Tenemos encargado el tema de la publicidad, el tema de unos imanes para que llegue a la gente, se van a dar unas charlas, pero bueno, no lo hemos podido hacer antes. Las causas, pues hay causas administrativas, hay causas legales y vamos al ritmo que podemos. Te puedo asegurar que aún así Caudete será de los primeros pueblos de la provincia de Albacete en dar este servicio de forma completa. Y te aseguro que la mayoría de los pueblos de Albacete lo van a hacer más tarde del 1 de enero. Bastante más tarde. Entonces, sí, ya me gustaría a mí tenerlo ya funcionando. Mi idea hubiera sido el 1 de diciembre, pero no ha podido ser. Pero tampoco falta mucho. En fin, las cosas no son tan sencillas. Tiene sus pasos y tiene sus complicaciones, pero que estamos en vías de hacerlo y se va a hacer pronto. Grupo Popular. No, cedo este segundo turno. Comenzamos con el segundo turno de intervenciones. Bueno, pues yo en este segundo turno de intervención quiero terminar diciendo o repetir un poco las dos circunstancias por las que debería de especificar o de modificar la tasa un poco más claramente, y una es respecto a las horas de personal, que sigo pensando que debería de hacerse un informe de personal explicándonos esto, y dos, lo de la clasificación de los locales. Creo, como el resto de mis compañeros, que lo dije ya en el anterior pleno, que no es momento de subir tasas. Una tasa que, al ser basura y que afecta a toda la población, es la tasa que más se asemeja a un impuesto, y que ustedes, concejales del Partido Popular de Caudete y miembros del equipo de Gobierno, no hacen honor a la iniciativa de su partido a nivel nacional, el cual apuesta por no subir impuestos en estos tiempos. Me parece que ustedes son la excepción que confirman la regla de esta parte del Partido Popular. Pensaba que lo de subir impuestos era cosa de la izquierda radical, pero veo que no. Con un superávit de 1 millón de euros, con el que se llena la boca el concejal de Hacienda, no se entiende esta subida en estos momentos y, por tanto, yo voy a votar a favor de esta alegación. Aunque ya sabemos que no hay nada que hacer con el voto del concejal no escrito, pero por lo menos quiero que los ciudadanos tengan claro que no queremos que en estos tiempos se ahogue al ciudadano, que se puede hacer de otra manera, y que yo voy a hacer una propuesta para terminar, y es que dejemos esta modificación sobre la mesa en base de que se aclare la misma
el criterio que se va a seguir en cuanto a la clasificación de los locales, el tiempo que se va a destinar y demás al año, y volvamos a verlo en el siguiente pleno. Esa es mi propuesta. Unidas por Caudete. Tampoco mucho más que añadir. Es que nosotros vamos a votar a favor de esta alegación, porque todavía no sé si esto vuelve a ser la misma votación que hubo en la comisión, ¿verdad? Porque como no está claro el título, es una resolución, pero no se sabe si una resolución de desestimación o de estimación. Pero bueno, sí, a lo mejor no me da, Moisés. A lo mejor no me da, yo qué sé. A ti te da, tú es que sí que tienes muchas luces. Y te quería decir, Joaquín, que que las cosas vayan lento, que yo lo entiendo, que la administración, que funciona. No entiendo por qué has dicho que hay problemas o cuestiones legales que no te han dejado hacer una campaña de información. Eso sí que no lo he entendido. Pero solo te quería decir que el contenido de residuos del contenedor marrón es el mismo desde siempre, desde hace años. Entonces, que me refiero que no hace falta esperarse a que se pongan, que ya se podría haber hecho. Solo eso. Grupo Socialista. Grupo no adscrito. Sí, solo por aclarar al ciudadano que nos está viendo, porque a veces se dicen cosas y que no son verdad. No es una subida de impuestos. Esto, yo no sé si llevo ya 25 años con estos temas, siempre estamos con lo mismo. Esto es una subida de una tasa. No sé por qué nos empeñamos en llamar impuesto lo que es una tasa. Una tasa... A ver, por favor. Significa, ¿sí? No, dale tú, que tengo que hablar bien. Una tasa significa que tiene que equipararse al servicio que se está dando. En este caso, el servicio se incrementa y, por tanto, se incrementa la tasa. Lo que no puede hacer una tasa es superar el coste del servicio, pero lo que tiene que hacer el ayuntamiento es equipararla. Y si queremos saber de qué estamos hablando de un recibo anual que se va a incrementar en 5 euros. De eso estamos hablando, de un incremento al ciudadano de 5 euros al año. Este es el incremento de la tasa. Muchas gracias, Joaquín. Luis Felipe, para cerrar el turno de intervenciones. Sí, yo le agradezco a la oposición la labor de fiscalización que tiene en este tema. Se cumple con su misión y, lógicamente, hacéis lo que tenéis que hacer. Nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo como equipo de gobierno y es simplemente clarificarle a los ciudadanos en qué consiste la subida, que, como ha dicho Joaquín, pues son 5 euros al año. También indicarles que, como referencia a otras poblaciones, como Petrel, concretamente son 300 euros al año la recogida de basura. Aquí estamos hablando de 50. Bueno, la basura es la misma. No hay una basura especial en Petrel y aquí tenemos una basura diferente que nos cuesta más barato, ¿no? Es la misma. Por lo tanto, es decir, hay poblaciones que están recogiendo la basura con unas tasas muchísimo más elevadas que la población de Caudete. Eso por referencia y por tener una indicación de qué está cobrándose en otras poblaciones. Joaquín también lo ha dicho bien, no es un impuesto, es una tasa. Y la tasa lo que hace es cubrir la prestación de un servicio privado que recibe un ciudadano. En este caso, yo tengo la basura que hago en mi casa, la deposito en un contenedor, pues esa basura es mía, y me vienen y me la recogen. Bueno, pues yo cubro el servicio, o debería de cubrir el servicio. Cuando indica una de las alegaciones que efectivamente dice que se vulnera el principio de equivalencia, significa que nosotros vamos a ganar o a cobrar más del costo que tiene la tasa. Bueno, pues eso el informe del interventor lo deja muy claramente en su apartado tercero, que dice que no se incluye, o no, concluyendo, mejor dicho, dice concluyendo en el informe, que no se vulnera el principio de equivalencia, puesto que el costo del servicio es superior a la recaudación que se va a tener de la tasa. Como he dicho anteriormente, esta tasa viene motivada, o la revisión de la tasa, por algo que no hemos comentado en este pleno, que es la recogida de residuos orgánicos, que ya en el propio informe que nos hace el técnico, don Manuel Serrano, nos dice que en el año, a partir del 1 de enero de este año, dentro de unos días, bueno, pues el costo de servicio, por la recogida de ese servicio extraordinario, se incrementará en 65.837. El costo quiere decirse que a partir del 2021
el costo de basura se va a incrementar en 65.837 euros, para lo cual, si llevamos la debida diligencia en las finanzas municipales, pues deberemos de, por lo menos, sufragar el costo de ese servicio. Pero, como somos prudentes, cuando hemos sacado el tema de los costos, vemos que el costo sería de 444.055 euros y con las propuestas que hacemos llegamos a una recaudación estimada, que no es exacta, puede tener a la baja, de unos 400.000 euros aproximadamente. ¿Qué queremos decir? Que el sobrecosto sería de 44.000 euros por encima de la recaudación. Por lo tanto, es imposible que vulneremos el principio de equivalencia. Imposible. ¿Por qué? Porque hemos sacado una tasa que va por debajo en 44.000 euros del costo estimado del servicio. Que los costos que se proponen están estimados por los distintos departamentos técnicos del Ayuntamiento y el propio depositario, tesorero, nos indica que incluso son más las horas que hacen de las que se han puesto en este servicio, y eso lo dice en su informe y lo firma. Es decir, no son estimaciones que podamos hacer nosotros en casa creyendo que son muchas, no, mire usted, lo dicen el personal que está trabajando en el ayuntamiento y que tiene suficiente cualificación y entendimiento de lo que está trabajando para saber realmente de lo que está hablando. Luego es personal cualificado para emitir un informe en este sentido. Por lo tanto, en consideración a todas esas historias, realmente nosotros tenemos que desestimar la alegación hecha porque ninguno de los puntos se afirma. Porque también, en cuanto a los locales comerciales, su propia alta en la actividad o la propia clasificación del impuesto a actividades económicas nos dice si está activo o no está activo el comercial del que estamos hablando. Y luego, a título ya, sinceramente, la propuesta que hace Pedro, yo me gustaría sentarme contigo para que vieras que jamás saldría más barato que el ayuntamiento hiciera el servicio por cuenta propia que adjudicado de esta manera. Y cuando quieras, sin ningún problema, me siento contigo, hacemos números y verás cómo no tienes razón. Antes de proceder a la votación, cedo la palabra a la señora secretaria para que explique el sentido de la misma y no haya lugar a ningún tipo de duda sobre ello. Buenos días. El sentido de la votación es a favor o en contra de estimar la alegación. La desestimación de la alegación presentada supondría la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 10 en los términos en que fue aprobada inicialmente. Aclarado ese extremo, procedemos con la votación. Coalición Centro Democrático. A favor de estimar la alegación. Unidas por Caudete. A favor. Grupo Socialista. A favor. En contra. Grupo Popular. En contra. Por tanto, con el resultado de la votación se desestiman las alegaciones presentadas al acuerdo de aprobación inicial y, por lo tanto, queda aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal número 10, reguladora de los residuos sólidos urbanos. Continuamos con el tercer punto. La aprobación de la concesión subvención directa a Cáritas Diocesana de Albacete para atender emergencia social provocada por la COVID-19. Tiene la palabra el señor concejal delegado de Economía y Hacienda, Luis Felipe Bañón. Bien, celebrada la Comisión Informativa de Economía y Hacienda el pasado 4 de diciembre para la aprobación, concesión, subvención directa a Cáritas Diocesana de Albacete para atender emergencia social provocada por el COVID-19. La Comisión, deliberado sobre el asunto, en votación ordinaria y por unanimidad de los concejales asistentes, dictamina informar favorablemente la concesión de una subvención directa a Cáritas Diocesana de Albacete para Cáritas Interparroquial de Caudete para atender la emergencia provocada por el COVID-19 y, en consecuencia, elevarlo al Ayuntamiento Pleno para la adopción de los oportunos acuerdos. Indicar que las ayudas deberán centrarse en comprar en el economato solidario, aportando un 25% del valor de compra sobre aquellas familias que están con ingresos, o sea, están sin ingresos y que no aportan nada, ayuda para farmacias, siempre con receta y prescripción médica, ayuda para traslados a hospitales y suministros, principalmente botellas de butano. Dado que la situación sanitaria no ha terminado y que seguimos dando respuesta de forma continuada y viendo con las anteriores ocasiones voluntariamente manifiesta por el Ayuntamiento
la capacidad de colaborar para poder paliar las graves consecuencias económicas de esta situación sobrevenida este año por el COVID-19, se presenta una nueva y última instancia solicitando una subvención extraordinaria de 6.000 euros. Bien, por lo tanto, la cantidad que vamos a conceder en este momento y para conceptos concretos que he leído anteriormente serían de 6.000 euros. Con lo cual, bueno, pues esta sería la tercera subvención que le damos a Cáritas de este importe. Turno de intervenciones, Coalición Centro Democrático. Nada, un poco que decir. Me parece bien el atender emergencias sociales en estos tiempos que estamos atravesando. Y, por supuesto, la labor que desempeña Cáritas es digna de admiración y debemos de estar a favor de dicha subvención, y creo que todos estamos a favor. Así que, pues nada, mi voto es a favor. Unidas por Caudete. Pues en la línea de María José y en la línea de las intervenciones en los otros plenos, la labor que se está haciendo por Cáritas y por muchas asociaciones que están ahora atendiendo a las emergencias sociales es muy importante, pero es que, y es tan importante que me gustaría resaltar lo del informe, la petición que hace Cáritas, en la que habla que se están atendiendo a más de 160 familias en Caudete y alrededor de 500 beneficiarios indirectos. Me gustaría aportar también, porque el fondo de este punto creo que al final es la situación social que está viviendo en Caudete. Y decir que en el mes de octubre ha bajado el paro, que es algo bueno, ha bajado muy poco, y todavía nos encontramos por encima de las 1.000 personas paradas. Además de todas aquellas que se le están ayudando, desde las asociaciones, desde servicios sociales. Seguramente también encontramos familias o gente que se le está ayudando desde las familias, o incluso personas que les da vergüenza pedir ayuda y no están pidiendo nada. Y esto es complicado. Y lo digo más que nada porque hace unos minutos Felipe me ha dicho que nosotros las mociones que hemos presentado eran mociones peregrinas y que no eran sensatas, cosas que no se podían hacer en el pueblo. Quiero recordar otra vez que en el pasado pleno pedimos dos cosas: que bajar el sueldo y las asistencias de toda la corporación en un 20% y la modificación de la ampliación del IBI para el año que viene, para no pagar más. Y vosotros dijisteis que eso era demagogia y que yo vivía, no sabíais en qué mundo vivía, me dijiste tú, Felipe, y es que lo que quiero decir es que eso es la realidad. Y me gustaría decirte las mismas palabras que me dijiste tú, Felipe, cuando me dijiste que yo tenía una doble cara. Quizás la doble cara es que no la tengo yo, sino el que, por ejemplo, cuando votas en contra de bajarte el sueldo, pero sí que estás diciendo y haciendo ver que sí que existe una situación y una emergencia social en Caudete. Como me dijiste tú, Felipe, tienes que vivir, evolucionar y, sobre todo, dar ejemplo. Grupo Socialista. Vale. Bueno, pues en la línea de mis compañeros me parece que la labor de Cáritas es la labor encomiable e inestimable, y que están ayudando a mucha gente que lamentablemente lo está pasando muy mal. La última vez que hubo una subvención al Pleno, la única crítica que tuve es que se había tramitado de manera que me parecía excesivamente lenta. Esta vez no ha sido así, por lo tanto me parece estupendo y que esto vayamos aligerando los trámites, porque, como ha dicho Pedro, hay muchos caudetanos que lo están pasando realmente mal. Así que, por lo tanto, vamos a votar a favor. Grupo no adscrito y Grupo Popular. Muy bien, segundo turno de intervenciones, Coalición Centro Democrático. Unidas por Caudete, Grupo Socialista, no adscrito y Grupo Popular. Bien, yo para acabar, indicar que se encuentran enmarcadas estas ayudas dentro de la modificación presupuestaria que todos hicimos, de 180.000 euros, que se aprobó en este Pleno. Por lo tanto, estas ayudas se pueden dar gracias a que ese remanente positivo de tesorería existió, y gracias a que esa existencia del mismo, pues pudimos derivar 180.000 euros para ayudas sociales y de emergencia social. Estas cantidades se han visto ayudadas tanto a Cruz Roja como a Cáritas en este sentido, y se han estado aplicando conforme nos las han solicitado. Efectivamente, lamentamos todos pues que familias caudetanas tengan que verse en esa situación, pero también hemos de intentar, como en este caso, pues colaborar con aquellas asociaciones que están intentando paliar todas esas situaciones con la mejor voluntad y con la ayuda, en este caso, del Ayuntamiento de Caudete. Habría que indicar también, Pedro, que le hagas el favor de hablar con tu jefe, Pablo Iglesias, y con su mujer, a ver si ellos se quieren bajar el sueldo. Ya que hablamos de sueldos, coméntales a ellos también que empiecen dando ejemplo.
y acto seguido, pues entonces hablamos. Pero criticar lo que hacen los demás cuando no te miras el ojo tuyo, pues mírate tu ojo primero, comprueba lo que hacen tus jefes, porque a lo mejor están equivocados y tienes que recordarles tú cuál es su función, y entonces hablaremos de los demás. Pero tú primero examen de conciencia propia y luego ya le dices a los demás que hagan lo mismo. Muchas gracias, Luis Felipe. Finalizado el turno de intervenciones, procedemos con la votación del punto tercero, que es la aprobación de la cuarta subvención a Cáritas por el COVID-19. Coalición Centro Democrático. A favor. Unidas por Caudete. A favor. Grupo Socialista. A favor. Grupo No Adscrito y Grupo Popular. A favor. Queda aprobada por unanimidad de los asistentes al Pleno. En el cuarto punto y último del orden del día, expediente convenio con la Diputación Provincial de Albacete de delegación de los ingresos de derecho público en materia de gestión, recaudación e inspección. Tiene la palabra el señor concejal delegado de Economía y Hacienda, Luis Felipe Bañón. Bien, celebrada la comisión informativa el día 4 de diciembre de 2020 para revisión del expediente de convenio con la Diputación Provincial de Albacete de delegación de los ingresos de derecho público en materia de gestión y recaudación de inspección. Concretamente, el convenio seguía para el impuesto sobre bienes inmuebles, para el impuesto de vehículos de tracción mecánica, para el impuesto sobre actividades económicas, para el impuesto de incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana, la tasa de vados, gestión solamente del cobro y el procedimiento de apremio en vía ejecutiva. La comisión, deliberado sobre el asunto, en votación ordinaria y por unanimidad de los concejales, dictamina informar favorablemente el expediente de convenio con la Diputación Provincial de Albacete en delegación de los ingresos y derechos públicos en materia de gestión, recaudación e inspección y, en consecuencia, elevarlo al Ayuntamiento de Pleno para la adopción de los debidos acuerdos. Como he dicho, el expediente y el contrato que se firma con ellos, en este caso el convenio que se firma con ellos, es para los impuestos leídos anteriormente, y hay una lenda que podría ser también, que estamos trabajando con Diputación para que se pueda también gestionar la recaudación de las multas municipales. Viene reflejado en el convenio y, bueno, pues poco más que alegar en este asunto. Muchas gracias, Luis Felipe. Primer turno de intervenciones. Coalición Centro Democrático, si tiene la palabra. Unidas por Caudete. Es cierto que tenemos que volver a hacer este convenio por la modificación de la ley de contrataciones y eso, pero es que me pongo a recordar este tema, que se hizo este convenio en el 2015, que estaba, si no recuerdo mal, que era concejal de Hacienda, y llevó esto para que en Caudete hubiese una mejor gestión de la recaudación de todos los impuestos y tasas de los pagamentos. Y me acuerdo que Felipe no estaba muy convencido de este convenio. Y, de hecho, en el pleno que se aprobó esto, que era el 27 de agosto de 2015, en el acta, voy a leer lo que pone directamente en el acta, Felipe, o el señor Bañón, decía que veo esta decisión como un puente, ya que la proyección del ayuntamiento debería ser gestionar toda su recaudación y con el ahorro de lo que se paga gestión tributaria se podría contratar a 2 o 3 personas debidamente capacitadas y con ello generar puestos de trabajo. Simplemente, Felipe, me gustaría preguntarte que han pasado ya más de 5 años y ahora vienes aquí a volver a hacer este convenio y no a contratar a estas 2 o 3 personas. Y me gustaría preguntarte que a qué se debe este cambio de opinión o por qué en estos 5 años no se ha roto el convenio y se han contratado a esas personas, como decías, con la falta que hace de crear puestos de trabajo en este pueblo. Grupo Socialista. 2 preguntas, Felipe. La primera, el remanente positivo de la unidad de recaudación de Gestalba, ¿cuánto ha supuesto para el Ayuntamiento de Caudete? Le vuelvo a reiterar la pregunta. Y bueno, pues en el punto del orden del día anterior, comentaba que tenía que dar conmigo, ¿no?, para tomar un café y explicarme los números del coste que supone este convenio. Mi pregunta es, ¿por qué quieres delegar un nuevo servicio? Bueno, un nuevo servicio no, un servicio que gestiona el ayuntamiento y se lo delega a Gestalba, que me parece bien, que es lo que yo haría, igual que con otros servicios que hice y usted quitó. Entonces, por tanto, creo que hay que poner en valor el servicio de recaudación de la Diputación. Es un servicio ejemplar a nivel nacional. De hecho, este modelo lo solicitan en otras provincias de otras comunidades autónomas. Genera un remanente positivo bastante importante, incluso adelanta el dinero a los ayuntamientos en el caso que lo soliciten
Y bueno, yo creo que hay una muy buena gestión y por tanto, nosotros lo que es el convenio con Gestalba, por supuesto, lo vamos a apoyar. Grupo no adscrito. Grupo no adscrito. Grupo Popular. Segundo turno de intervenciones, Coalición Centro Democrático. Unidas por Caudete. También me gustaría aportar lo mismo que dije en la comisión, que luego que decir lo de los tiempos, que lo dije en la comisión, que esta propuesta que venía desde la Diputación de modificar y volver a hacer el convenio vino a mediados de septiembre y estamos casi a mediados de diciembre. Me dijiste que había habido, costaba por la burocracia, porque había habido problemas, pero bueno, para repetir lo que he dicho al principio, lo de que siempre se llega tarde, y a contestarte, ya que tú, Felipe, contestas en las segundas intervenciones para que nosotros no podamos contestarte, a la anterior solo quiero contestarte con lo de tirar balones fuera. Grupo Socialista. Sí, solo incidir en lo que supone o lo que ha supuesto de ingresos para el Ayuntamiento de Caudete por parte de Gestalba. Y segundo, el cambio de criterio de crear o traspasar la competencia de la gestión de las sanciones a la Diputación, cuando hace tan solo 5 minutos se estaba comentando que es mejor que se gestione desde el Ayuntamiento, por ejemplo, el servicio de basuras. Grupo no adscrito. Yo solamente un pequeño comentario. Da igual lo que hagamos, nunca lo hacemos al tiempo que a ellos les gustaría. Yo no creo que lleguemos tarde, llegamos en tiempo y forma. Muchas gracias. Luis Felipe, Grupo Popular. Sí, no, pues para colofón y para terminar, realmente agradecer todas las aportaciones que ha hecho la oposición en los puntos del orden del día que teníamos hoy. Y bueno, pues indicar que efectivamente nosotros estamos actuando con un criterio de capacitación, es decir, aquellos impuestos que podemos gestionar nosotros y que no necesitamos una organización o una infraestructura mayor de la que disponemos, pues intentamos hacer nosotros, tal cual la basura, que la gestionaba Gestalba y luego pues la hemos recuperado nosotros. Por lo tanto, ya hemos hecho parte de lo que ha dicho anteriormente el concejal de la oposición. Y luego pues también entendemos que es una comisión importante tener una buena relación con Gestalba. El modelo de Gestalba de recaudación e incluso el tema de SEFICUS, todo lo que se está haciendo a través de Diputación, es una magnífica aplicación que se está exportando a otras provincias, a otras comunidades. Por lo tanto, se está haciendo una buena gestión y se inició aquí. Yo quisiera recordar que Caudete fue uno de los primeros pueblos de la provincia en incorporar todos los avances telemáticos de Gestalba, los SEFICUS, los SEGRA, este tipo de cosas. Realmente fuimos antes incluso que Albacete Capital y antes que Almansa, la población que se lanzó a usar estos medios telemáticos e informáticos que Diputación estaba gestionando. También es muy loable que Diputación nos pueda hacer anticipos en cuanto si necesitamos liquidez. En este momento, gracias a Dios, no la necesitamos, pero está esa posibilidad de que podamos solicitar anticipos a Diputación para casos de necesidad inmediata. Es decir, nosotros nos criticamos y estamos bastante satisfechos con la labor que está haciendo Gestalba, por no decir muy satisfechos. Eso no quita que aquellos impuestos que consideramos que podemos gestionar nosotros y ahorrarnos el 5% los podamos hacer. Lógicamente, aquellos tributos que requieren una capacitación y que requieren un costo que supera ese 5% de lo que nos cobra Gestalba en la recaudación, pues es lo que nosotros hemos intentado recuperar y gestionar y ahorrar en ese dinero. Por lo tanto, decir, no es incompatible una cosa con la otra. Y en el tema de las multas, en este caso, volvemos también pues, a esa dificultad costosa de la gestión de las multas. Es decir, es más complejo todo el procedimiento que lleva de lo que uno pueda pensar y realmente pues ahí el apoyo de Diputación con su capacidad y con los acuerdos que ha gestionado con otros municipios en este sentido, pues nos puede ser muy beneficioso porque cuentan con más experiencia que nosotros en ese tipo de cosas. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Finalizados los turnos de intervenciones, procedemos con la votación del punto 4 del orden del día. A favor. Coalición Centro Democrático, ahora. A favor. Grupo Socialista. Unidas por Caudete. A favor. Grupo Socialista. A favor. Grupo no adscrito. A favor. Y Grupo Popular. A favor. Vale. Grupo Socialista, repite la votación.
Coalición Centro Democrático a favor, Unidas por Caudete a favor, Grupo Socialista a favor, no adscrito a favor y Popular a favor. Unanimidad para el acuerdo del punto 4 del orden del día. No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias y buenas tardes.